El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión, a este espacio en el que nos gusta hablar pues, de esos asuntos oscuros, esos asuntos ténebres, esa literatura, ese cine, esas leyendas, ese folclore que habita en las sombras. Y hablando de sombras, hoy tenemos a una invitada súper especial y ya la estáis viendo, que es Amparo Montejano. ¿Qué tal, querida? Bienvenida. Hola, cielo, buenas tardes y bueno, bien hallada. Siempre bien hallada contigo, siempre bien hallada. Ya sabes tú que esta, la cripta, también es la tuya y que cada vez que tanto con el círculo de Lovecraft como en otros menesteres en los que andes metida, siempre eres muy bien recibida porque tienes aquí tu rincón, tu espacio. Pues en esta ocasión no podía ser de otra manera, porque hay que decir, queridos, que hace unos meses, en diciembre, si mal no recuerdo, nuestra querida Amparo Montejano publicaste, Amparo, un libro que sé que para ti es súper, súper especial. Su título es Profanación, es una antología de relatos macabros. Entonces, para comenzar a hablar de tu criatura, Amparo, ¿qué es esa ficción weird que vamos a encontrar aquí? Porque creo que no va a ser algo a lo que el público esté acostumbrado. ¿Me equivoco? Bueno, yo no sé a lo que el público, y más el público de la cripta, está acostumbrado. No, es una ficción weird porque desde mi punto de vista, siempre que se habla de literatura, para mí por lo menos, ¿no? Siempre que se habla de literatura de terror, a veces solemos confundir para mí lo que es el género de thriller con lo que es el terror en sí. Yo creo que el terror es cuando existe algo que se escapa realmente de nuestro control racional, ¿no? Algo que no podemos explicar. Tiene que haber siempre, para mí, en la literatura de terror, tiene que haber un componente de extrañeza, un componente que al leerlo, o por ejemplo cuando ves cine o ves una película, tiene que haber algo que al lector, al espectador le choque, porque es algo que rompe, ¿no? De alguna manera las leyes naturales, las leyes de la física, como decía Lovecraft, o pues eso, que en un momento determinado nos rompe lo que son los esquemas mentales y pensamos, esto no es posible, ¿no? Tiene que haber para mí ese componente de lo sobrenatural, ¿no? De lo ominoso, de lo extraño, ¿no? Y eso, en esta antología de relatos, ¿no? Que en definitiva, bueno, yo creo que causa quizá a lo mejor, hay mucha gente que me ha escrito y me dice que, bueno, pues que es muy doloroso leer estos relatos y tal, ¿no? Porque, bueno, me parecía más importante, a ver, está basada en... Los personajes son personas, en este caso niños, en fin, pero para poder expresar todo lo que yo quería expresar, ¿no? Toda la terribilidad, digámoslo así, que yo quería expresar, era tan duro, incluso para mí cuando lo estaba escribiendo, que era necesario meter el componente weird, el componente de la extrañeza, el componente de lo extraño, para que, bueno, que el lector tuviera de alguna manera una vía de escape, ¿no? Yo creo que hasta anímica o espiritual, ¿no? Porque en sí los relatos son muy, muy, muy duros por lo que se cuenta en ellos. Entonces, me parece importante, independientemente de que yo concibo el terror con esa intromisión de lo que no se entiende, ese ello sin nombre, pero también, bueno, pues para aligerar un poco la carga, porque si no sería demasiado ominoso todo, demasiado terrible, ¿no? Y bueno, lo aligeramos un poquito. No sé si he sido capaz de aligerar la carga que tiene en sí, ¿no? La carga, pues eso, de Sí, dolor claro, y de sufrimiento, pero bueno. porque tú dices que lo has aligerado, pero quizá
para ti como autora, ¿no? A la hora de plantear esos relatos, Quizá a pero lo mejor, el lector cuando lo reciba, a pesar de que lleva esa disminución, entre comillas, de carga, entre comillas. quizá el lector, haya ciertos lectores que vean, que son muy intensos. Claro, también depende un poco del punto de vista de cada cual y de los Claro, universos de cada uno, ¿no? Que tenga es en su que imaginario. es que todo es subjetivo. O sea, yo, por ejemplo, vale, es cierto que son relatos duros, bueno, entre comillas, yo no los veo tan duros. Sinceramente no lo veo tan duro, Patricia, porque no tienes más que ver las noticias, no tienes más que poner la radio, no tienes más que asomarte, ¿no?, a la realidad que nos circunda, a lo que nos rodea, y en estos tiempos oscuros, ¿no? Llevamos 2 años terribles, pero para mí eso es más duro, ¿no?, que lo que se puede contar en un libro. ¿Me comprendes? Aunque hay una visión, en definitiva, es un reflejo, es una metáfora de la realidad, pero para mí es más duro lo que vivimos el día a día, la lucha diaria, ¿no?, el sufrimiento diario que tenemos las personas, nuestros problemas, nuestras cosas. Eso para mí es más duro. Sin embargo, bueno, hay gente que me ha dicho que los relatos son durísimos, que no era capaz de terminar los relatos, que, a ver, eh, para mí no Cada hay... cual, Por eso digo obviamente, que claro. todo depende de esa subjetividad con la que tú te vas a enfrentar a este tema, en definitiva. Todo depende de eso. Ujú. Mira, antes has nombrado a Lovecraft. Yo creo que es una constante en tu vida, ¿no? Tú como directora y también creadora de contenidos para esa revista, Círculo de Lovecraft, pues el autor de Providence, yo creo que debe estar entre los santos de tu altar particular, ¿no? Por así decirlo, como nosotros tenemos Siempre tengo por aquí a mi gran claro, soñador submarino y bueno, claro. sí, me gusta mucho la personalidad, en definitiva, que tenía Lovecraft, esa personalidad extraña, esa personalidad contradictoria, ese soñador, esa persona que no encontraba su lugar en el mundo, aunque era un hombre de su momento, ¿no?, y del mundo, ¿no? Quizá todas esas vicisitudes que tenía pues eran reflejo, ¿no?, de que era un hombre indudablemente del momento, aunque él se sentía el gran extraño, ¿no? Pero me gusta mucho eso, esa personalidad de Lovecraft, que en definitiva también de alguna manera transfiere en todos sus escritos, ¿no? ¿Y los No te tuyos? compares. Es decir, tenemos aquí profanación y Mm. también sigue estando presente el espíritu de Lovecraft a lo largo de todos estos relatos, ¿o has emprendido un camino un tanto separado? No, siempre está. Hay, igual que en Lovecraft podías hablar de ese indiferentismo cósmico, aquí también hay ese indiferentismo, si no cósmico, sí un indiferentismo existencial. Hay gente que dice que ve en profanación más que a Lovecraft, que por cierto, la mayoría de los relatos iban siempre una cita inicial. Yo parto con una cita indudablemente de Lovecraft porque debía ser así. O sea, él, digamos que te va a parecer una tontería, Patri, pero cuando yo me atasco a la hora de escribir, me atasco en un relato, siempre, te lo juro, o sea, siempre miro al cielo y digo, ayúdame, y pienso en él, y luego el relato me sale solo. O sea, ¿Ves? ¿Ves cómo sé que son es tu santo tonterías, particular? Claro, claro. pero que efectivamente es mi vocación, ¿no? Escritoril, pero sí es cierto que ya te digo que él aparece lo que es en la primera cita del libro, y hay gente que, en definitiva, el post de Lovecraft está, porque hay gente que me dice que hay em, ese existencialismo un poco ontológico, ¿no?, de Ligotti, que en definitiva también es remanente, ¿no?, de Lovecraft, ¿no? O sea, eso también lo tenemos ahí en Profanación. Ujú. En profanación, creo que también, no sé si era tu intención, pero de alguna manera, y por las cosas que estoy leyendo y las opiniones de quienes lo han leído y tal, has formado una especie como de nuevo folclore o has creado una nueva especie sí, de folclore, podemos denominarlo, Qué porque a bonito queda, veces eso se dice. el folclore efectivamente nos remite a las raíces, al origen, a lo más terrenal, a lo que sale más de las tripas, pero también lo solemos asociar, lógicamente, con lo de antes, lo antiguo, pero claro, el devenir de los tiempos más modernos, también puede ir generando un nuevo folclore que obviamente se irá haciendo más grande a medida que pase el tiempo y las próximas generaciones echen la vista atrás hacia donde estamos nosotras ahora.
Bueno, yo sinceramente creo que mi folclore viene del hecho de que soy una cuentista. En el mejor No, sentido de la en el mejor palabra. de los sentidos. Adoro la narrativa corta, tú lo sabes, me vuelvo loca por la narrativa corta porque mis raíces, digamos así, yo tengo las raíces en mi ser, las propias raíces del cuento, las propias raíces de las historias que mis abuelos me contaban cuando estábamos asando castañas, en Claro. serio, o sea, Sí, cuando sí. asábamos castañas para la noche de difuntos. Es que Em, ahí nace el folclore, en ya, estas escenas. estas historias de, pues contaba la abuela no sé qué, contaba mi abuela no sé cuánto, tal, ese esquema, en definitiva es folclore, es volver a las raíces. También se da aquí de alguna forma lo que es en profanación. Hay un cuento muy bonito en donde regresamos a la Extremadura más rural, más arcaica, ¿no? Esa Extremadura en la que se convive, bueno, esos pueblos nuestros, ¿no? De nuestra España más, de nuestras raíces más profundas en las que se convive con ese sentimiento de la muerte, como no se convive ahora. Pero estos son cuentos macabros, porque la muerte aquí va a estar muy presente. Todo lo que es la simbología de la muerte está muy presente. Hoy en día la muerte la alejamos, la apartamos, es algo que no queremos ver, es algo que piselamos, es algo que alejamos, pero no era así hasta hace unos años. O sea, nuestros abuelos convivían con la muerte y la vida estaban íntimamente ligadas, iban estrechamente relacionadas y bueno, todos esos elementos de folclore en definitiva los vamos a encontrar aquí. Profanación es un poco pues eso, ese canto a volver a las raíces y reinventar nuevamente, claro, es como reinventar cuentos, ¿no? Es como reinventar nuevos esquemas de esos cuentos antiguos, por ejemplo, no sé, en los que tenías esa moraleja de aleccionadora de si no haces esto te va a pasar lo otro, pero no Sí. los dulcificados, sino los cuentos de verdad en los que había mucho terror porque había sangre, porque había violencia, porque había castigos físicos, que en definitiva era lo que se buscaba, ¿no? A causa del miedo, ¿no? Y, por- Podíamos cambiar la conducta, ¿no? y porque había Entonces, que avisar también de los peligros y los horrores que hay ahí fuera, ¿no? En el mundo exterior, ¿no? fíjate También. que hoy en día, por ejemplo, cuán necesarios son los cuentos. Mm. Cuán necesarios son los cuentos y nos han querido transmutar tanto lo que es la propia esencia del cuento, que los cuentos hoy en día no son nada, son verdaderas paparruchas. O sea, yo creo que cuando eras niña tenías muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Desde mi punto de vista, o sea, no era tan difícil, entre comillas, lo de tomar decisiones. Estaba mal hablar con extraños, estaba mal irte sola o estaba mal llegar tarde a casa porque te podía pasar esto, porque te podía pasar lo otro. No digo que la forma de educar fuera la correcta, no estoy... Esto ya es entrar en otros debates que no Sí, te vienen al caso. entiendo. Pero Sí, yo creo que la esencia, en definitiva, del cuento, ¿no? Esa esencia de lo que buscaban en definitiva los hombres de las cavernas, como yo digo, que cuando regresaban a la caverna contaban lo que habían visto, lo exageraban, lo, pues eso lo hiperbolizaban, lo repetían, y los niños instintivamente, pues el instinto de supervivencia también se iba forjando en base a esas historias que se iban narrando. Bueno, pues profanación tiene mucho de eso, porque tiene mucho de mí. Yo creo que decir que mm, decir que, por ejemplo, puedes crear algo, ¿no? Iba a decir una obra de arte, bueno, para mí lo es. ¿por qué no? Sí, para ti lo A es. ver, el arte, o sea, la literatura es arte, indudablemente, te puede gustar más, te puede gustar menos, igual que la pintura, igual que la escultura, la arquitectura, todos son, el cine es arte, indudablemente. Entonces, tiene pues eso, profanación tiene esa parte, indudablemente, del artista, tiene esa parte del alma, ¿no? Porque Amparo Dávila, que yo la admiro muchísimo, decía que la literatura es vivencial. Y yo creo que sí. O sea, a mí me cuesta mucho romper, a pesar de que, bueno, los personajes para mí son pegotitos de plastilina que plasmo, ¿no? Pero cuando realmente lo interesante es la atmósfera, esto es muy Lovecraftiano también, cuando lo interesante es la atmósfera y lo interesante es qué hacemos con esa atmósfera, crear ese ambiente y a partir de ahí establecer unos hechos, ¿no? Que van discurriendo en esa escenografía. Y los personajes son meros puntitos que aparecen y desaparecen. No son personajes con los que quizá tú te puedas identificar, ¿no? Porque no son personajes redondos, no son personajes... sí, son personajes
a ver, son complejos, sobre todo lo que es por el prisma emocional que tienen, Ajá. pero cuando tú terminas un cuento, en este caso cuando tú terminas un cuento de profanación, te quedas con lo que, no te quedas con el personaje, no te vas a quedar con su nombre, no te vas a quedar con la vivencia de ese personaje, con cómo se ha desarrollado ese cuento, los actos, y quizá tú te identificas pero con ese dolor del personaje, o con o ese desarrollo de venganza que tiene el personaje, o bueno, tiene que Quizá, enrollarse. por lo que me estás comentando, quizá al leer profanación en general, ¿eh? Luego, repito, cada cual lo interpreta a su manera, pero quizá el lector se va a encontrar como más que un protagonista con los protagonistas, más como un observador de todo lo que sucede en ese universo que tú has creado en sus páginas a lo largo de estos cuentos y va a observar y ahí es donde conecta no con ese protagonista como tú apuntabas ahora, sino con esa situación, con esos sentimientos que generan esas situaciones. Indudablemente porque es un observador, eh, pero que no se queda al margen. O sea, a mí el lenguaje, va a parecer una tontería y vas a decir, ¿y esto a qué viene? A ver, el lenguaje está para poder utilizarlo, los recursos de la lengua están para poder utilizarlo. Yo, la gente que esté leyendo profanación, ven que hago muchos giros o que introduzco muchos diminutivos, puede parecer una tontería, pero no lo es. Es una manera también de sensibilizar a la persona que está tranquilamente desde el sofá de su casa leyendo un cuento y mostrarle que el dolor está ahí, que quizá en lo más pequeñito, en lo más ínfimo, en lo más insignificante, está ahí el dolor. Y estoy segura, porque es que los adultos que estén leyendo profanación, muchos de ellos se van a identificar con el dolor de muchos de estos personajes. Ujú. O sea, lo tengo clarísimo. De una u otra manera se van a quedar identificados. Luego no es un espectador latente, ¿no? Que digas, no, es un espectador que va a sufrir. Cuando tú te metes en un cuento, si lo lees y detenidamente y vas a sufrir con ese personaje, te vas a identificar con el dolor del personaje, no con el personaje en sí, porque normalmente los personajes suelen ser niños. Y o sea, profanación como decía mi amiga Pili Barba en el prólogo, es un infanticidio absoluto, o sea, es un desgarro absoluto de lo que presuponemos que es una etapa dorada, una etapa feliz, ¿no? Algo que, bueno, que es relativamente moderno, por otro lado, ¿no? Pero a la que nuestra sociedad, quizá, los temas que se tratan, no le gusta porque es tabú. O Ujú. sea, esto no debería abordarse, esto no debería decirse, esto leerlo puede resultar doloroso porque no estamos acostumbrados hoy en día Sí, a esa clase de sufrimiento infantil. es quizá un aspecto demasiado oscuro, ¿no? Del ser humano, del comportamiento, de las cosas que pueden Está pasar ahí, en este mundo. que está ahí, que forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, forma parte de la historia nuestra, ¿no? O sea, y la infancia, porque en definitiva el hilo conductor de todos estos cuentos es la infancia, ¿no? Ujú. Esa etapa terrible, ¿no? Como antes se la calificaba, esa etapa difícil, esa etapa oscura, ¿no? Donde no sabemos qué pasa, ¿no? Por las mentes de los niños, ¿no? Y, y bueno, y una etapa pues que hasta hace nada se quería borrar, ¿no? O sea, esto no. Hay que pasar de puntillas. Había pocos niños que, pues fíjate, hasta mediados del siglo XX realmente el concepto de la infancia no era nada. O sea, los niños de Tetan no tenían ningún tipo de valor. A los niños se les empezaba a considerar a partir de los 4 o 5 años. O sea, que es que estamos acostumbrados, ya te digo, a una versión de la infancia ahora actualmente que no es la que nos gusta ver, pero porque estamos eh, dentro de nuestra burbuja de cristal y no queremos remontarnos unos añitos atrás en nuestro propio país. Ya no nos vamos a ir lejos, no nos vamos a ir a ningún sitio raro. Sí. Dentro de nuestro propio país para adentrarnos en qué sucedía realmente con los niños, cómo eran tratados realmente los niños, qué se les hacía a los niños. ¿Tenían voz? ¿Se les consideraba personas? Ujú. Por ejemplo. Tremendo, ¿eh? Por eso,
Uf, Por eso el título es profanación. O sí. sea, en definitiva, profanación es como se ha profanado una etapa de vulnerabilidad absoluta. Una etapa que no debería jamás profanarse, porque indudablemente los niños están cuando tú eres niño eres permeable como las esponjas. Entonces, dependiendo de lo que vivas, dependiendo de la educación que recibas, dependiendo de las circunstancias que empapen esos primeros años de vida, así se construirá el adulto del mañana. Se va a construir la persona del presente e indudablemente nuestro yo también del futuro. Creemos que no, pero es muy importante esos primeros años de vida para forjar la esencia, en definitiva, del individuo. Sí, sí que lo son, sí. Bueno, pues queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror, ya lo estáis escuchando, ya lo estáis viendo. A la autora, nuestra querida Amparo Montejano, a la autora de Profanación, esta antología de cuentos macabros, que por cierto está editada por la editorial Luz Negra. Yo ya voy dando los datos para todos aquellos que aún no os hayáis adentrado en estas páginas, pues no sé a qué estáis esperando. Es un volumen que tiene que formar parte de todas vuestras bibliotecas. Y Amparo, yo creo que ya lo demás queda en los ojos, en las mentes de los que nos están viendo y escuchando. No les podemos contar nada más, el resto es eso, que lean Profanación, ¿no? Sí, que lean Profanación. Bueno, es que va a decir, jo, claro, ella quiere vender. Pues normal, a ver. No, Vamos, a ver. vamos a dejarnos de chorradas Vale, vamos a tal. dejarnos de Aquí chorradas. hemos venido a hablar de tu libro porque el Hemos, libro hay que como decía venderlo. Paz Umbral, ¿no? Como decía Paz Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues yo he Claro. venido aquí a hablar de mi libro. Yo, mira, si me lo permites, sí me gustaría enseñarlo. También decir bueno, que como tú has dicho, lo ha editado Luz Negra y ha hecho una edición muy bonita. Muy bonita. Una edición, bueno, completamente ilustrada. Son 13 relatos, cada relato lleva una ilustración. Bueno, normalmente todas tienen ese pozo oscuro, ¿no? Que en definitiva rodea a este pequeño libro, que tiene por ahí también una maldición. Que no da tiempo a contarla. Todo lo que rodea a este libro tiene una maldición. Por cierto, salió hace 3 meses, ¿eh? Sí, en diciembre, efectivamente. Yo creo que un poquito antes de la Navidad salió, ¿no? Yo creo. Sí, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre salió el librito. Y bueno, yo te lo comentaba esta mañana, tuve la suerte también de que los compañeros también de Noviembre Nocturno, del podcast Noviembre Nocturno, tuvieron a bien de radioaficionarme 2 relatos, los 2 primeros relatos de esta antología, Bombillas Negras y El Dios Inane o El Dios Impedido. Y bueno, pues también el que quiera puede, porque muchas veces dices, bueno, ¿y qué me voy a encontrar? Bueno, pues también es una manera de poder acercarte a qué clase de cuento es. Y bueno, pues ya miro un poco el tono también, el estilo de la autora y esas cosas. Aunque bueno, el estilo de la autora va y viene. Y por el camino se entretiene. Porque, bueno, ser un poco polifacética también estilísticamente. Pero bueno, yo creo que es un libro que, a ver, no vamos a dulcificarlo. Es un libro que te cala y yo creo que es un libro que no deja indiferente. Y no porque lo he hecho yo, no, sino porque lo lees, la gente que quiera de verdad pasar miedo, pero miedo desde el punto de vista del terror más siniestro, del terror enfocado a lo que vivimos a lo que vivimos cuando cerramos la puerta de casa y convivimos, por ejemplo, con los monstruos. Pues entonces, por ahí hay que enfocarlo. Vale. Bueno, pues una vez dicho esto, ya lo sabéis, queridos amigos, Profanación, antología de cuentos macabros, editorial Luz Negra, autora la gran Amparo Montejano. Es un libro que está rulando por ahí, lo podéis conseguir de todas las maneras posibles. No hay excusa. Una vez dicho esto y presentada en la Sociedad de la Cripta de Proyecto Terror
Tu criatura, Amparo, y ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría que nos comentases brevemente si ya estáis poniendo en marcha, y vamos ya a otro apartado, una nueva entrega de Círculo de Lovecraft. ¿En qué os encontráis? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, a ver, ahora estamos recibiendo textos. Tenemos abierta una convocatoria que finaliza el 31 de marzo sobre Blackwood, Algernon Blackwood. Bueno, para Algernon Blackwood, como hemos abierto un poquito hablando de Lovecraft, también hay que decir que es uno de los grandes referentes también, indudablemente, para Lovecraft, junto con Dunsany, Poe, Machen, ¿no? Y bueno, pues es un escritor, ¿no? Un gran escritor, ¿no? A mí la verdad es que yo creo que no he leído un relato, sinceramente, de terror que más me apasione que Los Sauces. Entonces, ese terror en lo que hablábamos, ¿no? Ese encontrar el terror en una naturaleza que no puedes racionalizar. Hay algo extraño, algo que se escapa a las leyes, ¿no? de la naturaleza. No, el positivismo científico no puede explicarlo todo, ¿no? El racionalismo, pensamos que lo dominamos todo en este universo y no es así. Cuando la mamá naturaleza decide sacar los pies del tiesto, Blackwood es que para mí para mí es un escritor, ¿no? Con esos relatos, pues eso, con esa búsqueda, ¿no? del terror en los intersticios, ¿no? De alguna manera del mundo, que tanto influyó también, indudablemente, lo que es a Lovecraft, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar en Los Sauces, por ejemplo? Un ambiente. El ambiente es el gran protagonista, por ejemplo. Cuando los personajes, yo es que no se me olvida, se me pone la piel todavía de gallina, ¿no? Cuando van en la barca y van avanzando en la barca y se van moviendo las ramas de los árboles, que parece que los quieren echar, ¿no? Que parece que les están diciendo fuera de aquí, sois unos intrusos, ¿no? Y el sonido de la naturaleza por la noche, el sonido de las alimañas, de los lobos, de los... esto tan bonito, ¿no? El ser humano no es nada, ¿no? Es una motita de polvo, ¿no? En medio de la vastedad, ¿no? Del universo. Eso es muy Lovecraftiano, pero indudablemente Lovecraft bebió de Machen, de Blackwood. Y bueno, que me lío. Tenemos la convocatoria abierta de Algernon Blackwood hasta el 31 de marzo y estamos recibiendo muchísimos textos. La verdad es que estamos muy contentos. Y en esas andamos, Patri. Muy bien. Bueno, pues en eso andáis, en Círculo de Lovecraft, así que a partir de marzo ya se pone la maquinaria en marcha para seleccionar esos relatos y demás contenidos de la revista, que ya cuando salga el nuevo número hablaremos de ella cuando sea. Pero para cerrar la entrevista, pues eso, vamos a regresar al objeto de la misma, que es Tu criatura, Profanación, esta antología de cuentos macabros, queridos amigos, que ya os he dicho, y os voy a pegar la chapa con ello otra vez, está rulando por toda internet, estéis donde estéis, en cualquier parte del globo, podéis haceros con él. Y bueno, lo demás ya, pues eso, que os adentréis en sus páginas, que vais a disfrutar pasándolo mal, pero vais a disfrutar mucho. Pero en definitiva, ¿para qué se hace la literatura de terror o para qué se hace el cine de terror? Porque hay algo. Lo utilizamos como una catarsis, es terapéutico para todos nosotros. Efectivamente, necesitamos ese momento subliminal, ¿no? Que en definitiva nos va a producir un cierto deleite, ¿no? Y también, al menos para mí, es una especie de también de chu, 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 chu. Eso, canalizar un poquito, porque hay gente, mira, hace poco estaba yo hablando, no recuerdo con quién ahora mismo, pero estaba hablando del tema, pues eso, del terror, el cine, la literatura, ciertos documentales o reportajes acerca de estos géneros, ¿no? Y claro, hay gente que le cuesta entender que uno pueda ir por ejemplo, a ver una película de terror al cine, que pueda disfrutar con ello. Y bueno, pues sí que yo puedo entender que haya gente que no le guste estos géneros, que no quiera acercarse a ellos, porque más que servirle como una catarsis o como una terapia o como un desahogo, puede que le suponga un tormento más. Yo eso puedo entenderlo. Pero también se da la circunstancia que a los que nos movemos pues en estos ambientes, que nos gustan estos géneros, pues también nos sirve un poco, es una manera, es un canal, ¿no? Pues para
mostrar nuestras inquietudes, analizar el mundo que nos rodea, enfrentarnos a nuestros propios dragones, y Es, luchar contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, es peculiar, pero somos así, Amparo. es que no sé, creo que no sé qué escritor es o escritora que decía que escribir era exorcizar sus propios demonios. Y yo creo que es así. Yo he echado muchos demonios míos que han estado ahí y me han atormentado en estos cuentos y los sigo echando en los demás. De todas maneras, la literatura de terror, y esto daría para más, la literatura de terror en este país no sé qué narices le pasa. Y un inciso. O sea, un inciso. Mira, mi niña, por ejemplo, está en el Insti, ¿vale? Y me va a matar a decir, mamá, ¿para qué dices nada? Bueno, pues ahora están haciendo textos, que si textos expositivos, que si cambiando los textos de tercera persona a primera persona, bueno, en fin. Y los textos con los que juegan los niños, que tienen que crear, pues eso, que tienen que crear un pequeño cuento, un microcuento, digámoslo así, tienen que ser o románticos, o de fantasía, o de ciencia ficción, y no sé cuál es el otro, o cómicos, es que no lo sé. Y yo siempre le digo a mi niña, digo, ¿el terror? Dice, no, mamá, no, el terror no, el terror solo te gusta a ti. Y yo me pongo a pensar y digo, pero qué terrible, ¿por qué se esconde el terror? Vamos a ver, no se está preparando a los niños para lo que viene. No se les está preparando, Patricia. Aquí hablábamos al principio de la esencia de los cuentos. Los estás metiendo en una burbuja que no es real. Los estás metiendo en un azucarero a los chiquillos. El mundo es terrible. Es terrible, el mundo es así, el mundo es lucha, es decepción, es angustia, es combate, es caerse y volver a levantarse, volver a luchar, volver a ponerte de pie, es eso. Y eso, muchos de esos componentes se dan en la literatura de terror. Sí. Y en este caso en el cuento de terror, donde de alguna manera hay esta gente, hay estos monstruos, está pasando esto, ten cuidado con esto. Quizá todos los amantes del terror estemos más preparados. Yo no sé dónde leí hace mucho tiempo que toda la gente que le gustaba la literatura de terror, todo lo que es la literatura de la temática zombie, todo esto, decían que estábamos más preparados para una hecatombe porque de alguna manera, visionando todas las cintas que se hacen de las invasiones zombies, pues por ejemplo los muertos vivientes de Romero, ¿no? De George Romero, apocalípticos, sí, ¿verdad? Sí, o sea, que bueno, que también entra ahí la ficción fantástica, ¿no? Y más distópica, entiéndeme, pero que estamos más como preparados, bueno, yo no sé si me incluiría, porque yo soy una cagona, pero estamos como más preparados a la hora de enfrentarnos, porque tienes otra visión, o sea, no te crees todo, desde mi punto de vista, no es que tengas que ir por la vida cuestionándolo todo. Yo no digo que tengas que ir por la vida cuestionándolo todo. No, ni tampoco vamos flagelándonos, ni vamos pensando que vida más triste, no, que también sabemos disfrutar de la vida. Lo importante es que veas mucho de todo, conozcas mucho de todo. Si nunca has leído terror o nunca has visto una película de terror, ¿tú qué sabes si te gusta? No sé si me entiendes. Sí. Si a los niños estoy hablando, por ejemplo, en el instituto, por ejemplo, que es lo que en definitiva me toca porque lo estoy viviendo ahora con mi hija. Si no les das la opción de leer terror, ¿tú qué sabes? Mi hija, ¿qué sabe si le gusta el terror? Sí, pero es como para protegerles. A mí me pasó... ¿Protegerles de qué? ¿Pero de qué? Claro. ¿De qué les vas a proteger? ¿De la maldad del mundo? Claro, es que es eso. Y luego vamos a asustar a los niños. Los niños, no digo que les atormentes ni que les tortures, pero los niños, el miedo también es un sistema de defensa. El asustarse un poquitín en una ocasión puede que te salve de otra más gorda. Es un sistema de aprendizaje. Claro. Es un sistema de aprendizaje, se aprende de aquello que nos da miedo y la sensación de miedo perdura en nuestras mentes y en nuestro cerebro mucho más que aquellas cosas que nos resultan agradables. Tú vete a meter los dedos en un enchufe. Yo recuerdo que era muy pequeñita, tenía 3 años y fui y metí los dedos en un enchufe. De aquello tan terrible, no volví. Yo veía un enchufe y me cagaba viva. Aprendiste. Efectivamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a lo mejor si me hubiera dicho, a ver, que no estoy diciendo con esto, quitar los tapaenchufes. Mete al chiquillo los dedos en el enchufe para que aprenda. No,
no me refiero a eso porque Sí, hay que tener lo mucho entendemos, cuidado lo entendemos. Sí, con sí. lo que se dice, pero a los chavales hay que dejarles que se caigan y hay que dejarles también que sufran en la medida en lo que, vamos a ver, como madres, pues vamos, les pondrías una urna, Les pondrías pero una no les colchoneta alrededor para que rebotasen. claro, pero ya que nosotras lo hacemos, no les quites la posibilidad de que se enfrenten de alguna manera a esa parte más oscura que existe y que está Sí, aquí con nosotros. sí. Que existe y que Sí, está aquí sí, con nosotros. A los niños hay que darles el miedo, entre comillas, adecuándolo de alguna forma. ¿Sabes lo que te claro. quiero decir? Pero no lo puedes quitar. ¿Les quitas la alegría? No. ¿Les quitas la sensación de, yo qué sé, por qué les vas a quitar esa sensación? Si les va a servir para forjar su personalidad y para crecer ellos mismos y para ganar experiencia a lo largo de la vida. Me parece terrible que los institutos, lo reivindico desde aquí, por ejemplo en el de mi hija, textos de ciencia ficción, estupendo. Textos de fantasía, perfectos. Textos románticos, perfectos. Textos cómicos, me parece estupendo, vale. Que no sé, pero bueno. Pero ¿y el terror? Terror como que no existe, como que no está. No leemos, claro, no leemos a Poe, fíjate todo lo que nos perdemos, no leemos a Poe, no leemos a Jackson, no leemos a Blackwood, no leemos a Ligotti, no, bueno, Ligotti para los niños, pero bueno, entiéndeme, Sí, sí. no leemos nada entonces, o sea, nos hemos quitado de un plumazo, ¡pumba! ¡Hala, todo! Entonces, ¿qué leemos? ¿Qué leemos? Cuéntame qué leemos. Mira, te voy a contar una anécdota muy, muy breve que me pasó hace unos muy pocos años, relacionado con un colegio y con la fiesta de Halloween. Es decir, los niños, pues era colegio, no instituto, es decir, pues niños desde 3, 4, 5, 6 hasta 12 años. Y llegó Halloween y estaban disfrazados y ese día se iba... Y es muy curioso, me fijé porque había algunos que iban disfrazados con ciertas máscaras y tal, digo, y el cuchillo ensangrentado y tal. No, es que ese tipo de cosas no se pueden traer porque asusta a los niños. Digo, pero si se está celebrando Halloween. Me quedé así como, ¿eh? Digo, entonces, ¿no les explicáis a los niños de dónde viene esta fiesta, lo que significa? O sea, el niño No, puede ir disfrazado de vampiro, pero no puede ir disfrazado, yo qué sé, de Chucky, el muñeco diabólico, porque llevar un cuchillo, obviamente de plástico, con las manchas, es que como que a los niños pequeños les asusta mucho. Pero si los niños pequeños vale, estén pero, disfrazados, pero si los niños pequeños... pero están disfrazados de vampiro por la vampirita esta que hay ahora para los niños, esta que come chuches y Pues no, lo comento. ¿Saben claro, realmente de que van disfrazados? ¿Saben realmente de que van, claro, siguen, digamos, de alguna manera la iconografía de uno de los grandes mitos del terror no, de la eso claro, historia? muchas ocasiones se Pues, pierde. de la literatura, no. O Entonces, sea, vamos de vampirelas, vampicruelas, vampi no sé qué, con las extensiones Vampi y Barbie, los dos. ¿no? Claro, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, O sea, hemos degenerado, no sé, o sea, yo creo que el sustrato, lo que hablábamos antes del cuento, el sustrato del cuento, el sustrato del terror, jolines, es que, qué demasiado pendientes, azúcar, ¿eh? demasiado azúcar. Y la piel muy fina, tenemos una piel excesivamente traslúcida, todo nos hace daño, todo nos molesta, tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas, con Pues lo que no hablas, sí, 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 va a llegar un hay tan momento en poquito que, margen para la libertad de expresión. sí, va a llegar un momento que no sé cómo vamos a poder relacionarnos, hablarnos, porque vamos a tener, no sé, que sacar un formulario para pedir permiso. No vaya a ser que te ofendas a la persona con la que estás hablando, igual porque has dicho que, no sé, pues Sí, has visto una cualquier peli cosa, sí, de terror y te ha encantado y te empiecen a mirar. Al final aquí acabamos en plan persecución de brujas otra vez, sí. a la hoguera, Volvemos a a la la, hoguera. volvemos a la caza de brujas. ¿O sigues la corriente Es o, tremendo, sí, o sí, sí. sea, o despídete de la gente, ¿no? No, No obstante, nosotras aquí sí, seguimos en sí, este, dando en este guerra y ambiente, dando es el caña. nuestro, y seguiremos en ello porque es además pues nuestra motivación, gran parte de la motivación que tenemos en esta vida, nos gusta, lo divulgamos, hablamos de ello Efectivamente. y así, Mira, así será. sabremos, en mi caso, por ejemplo, sabré más, sabré menos, vale, pero lo disfruto, Claro, lo gozo, soy feliz. Eh, cuando lo escribo,
cuando lo leo, cuando lo visiono en una peli, cuando se me ponen los pelos de punta cuando estoy hablando de Claro. esa sensación, ese sentimiento, esa pasión, eso no me lo van a quitar, vamos, nadie. Así que... Claro que sí. Pues por San Lovecraft, querida, y por San Vincent Price, que es tu santo, y el nuestro, San Vincent Price, santo patrón de la cripta. A ellos elevamos nuestras plegarias y que nos protejan de este mundo tan azucarado. Nuestras almas oscuras son vuestras. ¡Oh, señores! Bueno, ya veis que es que el humor no puede faltar, lo cortés no quita lo valiente, y qué sería de nuestra vida sin el terror y sin el humor, precisamente. Hay humor. Tú léete algo de Pilar Pedraza. Uh-huh. ¿Dónde perdemos esa ironía, ese sarcasmo, esa gracieja, ¿no? Cuando te está diciendo al mismo tiempo, te está mostrando algo terrible, pero lo edulcora de alguna manera, es una maestra como tal, lo edulcora de alguna manera, nos causa ese esbozo, ¿no?, de sonrisa, y realmente está hablando a lo mejor de niños muertos, por ejemplo, ¿no?, como hablamos aquí en Profanación. Bueno, pues quedaos con ese título, Profanación, de Amparo Montejano, queridos. Recomendadísima su lectura, y que sea un volumen, como decíamos antes, que ya forme parte de vuestra biblioteca particular. Así que nada, Amparo, volveremos a hablar un poquito más adelante ya con Círculo de Lovecraft, con todas las cositas que vayan llegando. Y que ya sabes que desde aquí, desde la cripta, pues que las criaturas y las amables sombras, que te queremos muchísimo, y que por supuesto nuestras puertas siempre están abiertas para ti, querida. Vosotros en el círculo, ya sabes, o sea, podéis venir al círculo, tú, tus arañas, Vincent, todos, porque nuestro círculo es vuestro círculo. Pues te mando un besazo enorme, y que nada, larga vida Profanación, y larga ya vendrán. A ver si forma parte de vuestra biblioteca de los malditos. Hay que tener una sección. Esta es la biblioteca de los malditos. Pues tiene que formar parte de este pequeño libro maldito, que ya de por sí él tiene todo ese pozo, ¿no?, un tanto maldito. Pues tiene que formar parte de esa biblioteca de los libros oscuros, ¿no? No te quepa la menor duda, querida. Lo dicho, un beso muy fuerte, muchas gracias. Siempre es un placer charlar contigo, y te esperamos, pues eso, para una próxima sesión. Por supuesto. Yo